Muy buenos días. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica por la invitación que se me realiza a participar en el 30º Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, por segunda ocasión en su forma virtual. El día de hoy voy a platicarles sobre el tema de nutrición y neurodesarrollo. Soy el doctor Alejandro Ayaviri Monroy, soy neurólogo pediatra, actualmente adscrito al servicio de neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz en la ciudad de Toluca. Como conflicto de interés, menciono que fui parte del Neuroscience Advisory Board de Wyeth Nutrition y voy a proceder a explicarles un poquito el esquema de la plática. En primer lugar, voy a hablarles un poco sobre lo que es la mielinización y la relación que tiene con el neurodesarrollo. En segundo término, voy a hablar sobre si los factores nutricionales tienen una relevancia para el neurodesarrollo de los niños sanos y qué intervenciones nutricionales han demostrado funcionar para mejorar el neurodesarrollo. Y finalmente concluiremos con algunas conclusiones. Hablemos entonces de mielinización y neurodesarrollo. Un poquito de los números del cerebro humano. El cerebro humano representa el 2% del peso corporal de una persona adulta, que más o menos son 1050 a 1800 gramos. Y sin embargo, consume 20% del gasto cardíaco y 20% del consumo de oxígeno. El cerebro humano tiene 86 billones de neuronas y otro número similar de células no neuronales, astrocitos, oligodendrocitos, microglía. Esto le permite tener 100 trillones de conexiones neuronales, lo cual explica el fabuloso órgano y las posibilidades infinitas que tenemos para tener funciones cerebrales. Quiero hablarles un poquito sobre este proceso, en el cual después de nacer, aparte de que hay un crecimiento cerebral de tamaño, también el cerebro crece en complejidad, y esa complejidad está dada principalmente por el proceso de mielinización. En esta línea de tiempo podemos ver un resumen de algunos aspectos celulares claves en el desarrollo de la corteza y de los sitios funcionales. Y podemos ver que la oligodendrogénesis es una de las últimas líneas celulares en madurar, apoyado por la observación de que la mielinización del sistema nervioso central es un evento principalmente extrauterino. En este sentido, aquí hay un estudio que el doctor Sean Dunny en el King's College de Londres realizó, en el cual nos da una cuantificación de la mielinización en lactantes humanos de 3 a 11 meses de vida, utilizando una técnica de resonancia específica de la mielina, la cual se basa en medir la fracción del volumen de agua de la mielina y por lo tanto nos puede determinar exactamente en qué zonas hay más mielina. Y lo que nos pueden mostrar aquí es que la mielinización cerebral inicia, por ejemplo, desde regiones más profundas, ¿sí? Aquí vamos a ver imágenes coronales, aquí vamos a ver imágenes sagitales. Entonces vamos a ver que la mielinización cerebral va a iniciar en el cerebelo, en el puente, en la cápsula interna, y luego procede caudocranealmente desde el esplenio del cuerpo calloso y las radiaciones ópticas, más o menos de 3 a 4 meses, hacia los lóbulos occipitales, luego hacia los lóbulos parietales y finalmente hacia los lóbulos frontales, que son de las últimas zonas en mielinizarse. Todos ustedes saben que la mielina es importante porque optimiza o hace más efectiva la comunicación cerebral. La función de la mielina en los nervios es hacer la comunicación más rápida, más efectiva. Ahora bien, importan los factores nutricionales para el neurodesarrollo de los niños sanos, y en ese sentido hablamos de la oportunidad dorada de los primeros 1000 días. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia definió en el año 2010 estos 1000 días como los 270 días que dura la gestación
más los 730 días que duran los primeros 2 años de vida del niño. ¿Por qué los consideraron importantes? Los consideraron importantes porque son el periodo en el cual el cerebro va a tener una maduración cerebral, un proceso de maduración dinámico y acelerado, en el cual una lesión hipóxica, una lesión hemorrágica, va a tener una repercusión importante el resto de la vida, pero también donde puede optimizarse el funcionamiento del cerebro y pueden darse cambios epigenéticos que puedan modificar y puedan condicionar cambios para el resto de la vida. Aquí les voy a mostrar que la epigenética es la forma en la cual el ambiente influencia la expresión del ADN. No lo altera, pero puede modificarlo. Puede modificarlo mediante metilación, mediante modificación de histonas, mediante remodelación de la cromatina. Y en el campo de la nutrición, pues esto es muy importante porque los nutrientes y los componentes bioactivos de los alimentos, pueden modificar las manifestaciones epigenéticas del ADN y consecuentemente la expresión de genes durante su transcripción. Les muestro estos ratones, ¿sí? Estos ratones son ratones que son genéticamente idénticos, pero que tienen un gen, el gen agouti, que está en cuando ese gen no está metilado, no está apagado y se está expresando, el pelaje de los ratones es amarillo. Son ratones que son más obesos y que tienen una mayor predisposición a sufrir cáncer y a sufrir diabetes. Y por otro lado, cuando este gen sí está metilado, los ratones tienen un pelaje más café, siendo en peso más saludable y tienen menos riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. Entonces, los dos son genéticamente idénticos, pero el primero tiene una alteración epigenética que puede revertirse al alimentarlo con una dieta rica de grupos metilos. Y entonces, no solamente estamos determinados por lo que nosotros comemos, sino también por lo que comieron o comen nuestros padres. No olvidemos que hay esta dualidad entre lo que es naturaleza y crianza. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de expresión de genes, que ya dijimos, no se pueden modificar y esa era la idea antigua. Hoy ya sabemos que un poquito sí se pueden modificar. Y hablamos de crianza, donde ahí sí hablamos de factores ambientales, donde hablamos de estado socioeconómico, nutricional, interacciones sociales, urbanización y polución. Y les muestro aquí estos dos en negrillas porque son dos factores, digámoslo así, que son modificables, que pueden alterarse para el beneficio del niño. Rápidamente les voy a mostrar estos dibujos. Pueden ver aquí esta tabla donde se ve el volumen cerebral entre los niños que fueron desnutridos y los niños que no lo fueron. Y se ve que hay una disminución importante en el volumen cerebral total y en la sustancia gris y en la sustancia blanca, comparativamente con los niños que nunca tuvieron desnutrición. Eso se puede ver también aquí, donde podemos ver la diferencia entre las fibras de sustancia blanca en un niño que nunca tuvo desnutrición versus un niño que sí la tuvo, y podemos ver que son mucho más disminuidas. Entonces, las consecuencias del stunting, y perdón que se los ponga en inglés, pero es que realmente el término en español no lo encuentro, pero es talla para la edad 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal, en los primeros días de vida afectan a todo el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pérdida del potencial de crecimiento físico y eso va a repercutir sobre habilidades sociales adquiridas en la adolescencia, habilidad cognitiva escolar y va a repercutir eventualmente incluso en la clase social. Hay un impedimento cognitivo en los niños que han sufrido stunting. La corteza prefrontal es particularmente sensible a la desnutrición. Hay reducción en la mielinización, hay lesión del lóbulo occipital y de la corteza motora, retraso en la evolución de habilidades motoras. Sabemos que estar alfabetizado puede aumentar tus ganancias hasta en un 10% y los niños con stunting tienen menor porcentaje de alfabetización. Y sabemos que niños que habían tenido este problema de stunting, cuando se les hace una corrección y tienen un aumento
de una desviación estándar en test de lectura y vocabulario puede aumentar sus ganancias hasta en un 35%. Y también, por supuesto, hay un aumento en el riesgo de tener enfermedades crónicas. Entonces, lógico suponer que cada familia querrá invertir en evitar el stunting en sus niños, pero necesitamos pensar en más grande, necesitamos pensar en lo que son los gastos globales, los gastos de inversión pública. Entonces, ¿conviene o no conviene invertir en estos factores nutricionales, en evitar el stunting? Entonces, a este respecto hay un estudio muy interesante que te da algunos puntos nutricionales, como por ejemplo la iodización de sal, la fortificación, bueno, la suplementación de hierro y ácido fólico, y te dicen cuánto cuesta por cada niño, pero más importante que eso, hacen este gráfico de aquí, donde te demuestran cuál es el índice, el radio de costo-beneficio de invertir en reducir el stunting en algunos países. Y en todos ellos, el valor es mayor a 1. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, en Bangladesh, ¿sí? Por cada dólar que se invierta en mejorar la nutrición de los niños, en prevenir que sean niños con desnutrición, con stunting, eso va a repercutir eventualmente en una ganancia de 18.4 dólares. ¿Ok? Entonces, es algo importante saber que sí es algo en lo cual los gobiernos deberían invertir, o podría ser una buena idea que lo hagan, porque tiene repercusiones importantes. Ya lo vimos a nivel cognitivo, pero también a nivel económico. Hay un estudio, que se denomina el estudio BAM-BAM, que es Brown University Assessment of Myelination, y también de la maduración del comportamiento. Este es un estudio que plantea que en el neurodesarrollo temprano, pues la mielinización es el fundamento de la conectividad cerebral y sostiene la emergencia del funcionamiento cognitivo y conductual, y que la nutrición temprana es un factor importante y modificable que puede moldear la mielinización y el desempeño cognitivo. Entonces, ¿cuál es el mejor alimento para los niños? Por supuesto que es el seno materno. Entonces, ellos compararon los volúmenes cerebrales de niños que habían recibido seno materno exclusivo versus niños que habían recibido alimentación con fórmula, y vieron que los volúmenes cerebrales siempre eran mayores para los que habían recibido seno materno. Pero no solo hacían eso, sino que los seguían en el tiempo y les hacían pruebas cognitivas. Entonces, se vio también que tanto en lo que es la parte verbal, no verbal, o la parte pues global, ¿sí? Los niños que habían sido alimentados con seno materno tenían mejores resultados que los niños que habían sido alimentados con fórmula. Ahora bien, ¿qué intervenciones nutricionales han demostrado funcionar para el neurodesarrollo? Hablemos del primero. El primero, y del cual hay que hablar siempre que se habla de nutrición, es el hierro. El hierro, cuya deficiencia es una de las principales problemas nutricionales en el mundo, que resulta en pérdidas billonarias. El hierro es necesario para el metabolismo energético neuronal, para el desarrollo de dendritas y sinapsis y para la síntesis de neurotransmisores. Es siempre preferible prevenir que tratar, por lo cual la suplementación de hierro debe ser indicada desde una etapa prenatal. Se sabe que la suplementación materna con hierro y ácido fólico durante el embarazo produce mejores resultados en pruebas de función intelectual, ejecutiva y motora cuando los comparamos con placebos. Pero esto es interesante. Si tú quieres darle después al placebo, quieres darle suplementación con hierro, no va a tener el mismo efecto que si se lo hubieses dado desde la etapa prenatal. Entonces, hay periodos críticos para administrar algunos nutrientes. Aportes fuera de tiempo o excesivos pueden llevar a peores resultados en el neurodesarrollo. Esto es importante, ¿sí? Quiero mostrarles esto. Es un estudio que se hizo en Chile, donde tenían niños a los cuales les dieron fórmulas de bajo contenido con hierro versus fórmulas de alto contenido con hierro. Y ellos vieron que el desarrollo puede verse afectado adversamente en los niños que no tenían requerimiento de hierro. Es decir, niños que tenían hemoglobina normal a los 6 meses de vida, ¿sí? Versus niños que tenían hemoglobina baja. En los que tenían hemoglobina baja y les daban hierro,
coeficiente y todas las subpruebas tenían mejores resultados. Pero los niños que tenían hemoglobina alta y les daban hierro, tenían peores resultados. Hablemos ahora de la colina. La colina es uno de los componentes de los fosfolípidos. Específicamente lo encontramos en la fosfatidilcolina, que valga decirlo de una vez, es uno de los fosfolípidos más abundantes en la leche materna. Y tiene un rol crítico durante el desarrollo cerebral fetal. Es importante saber que, por ejemplo, hay algunos estudios ahí donde se hace una dieta deficiente de colina en algunos animales, pequeños cerdos, y se ve que los niños de madres de mamás deficientes en colina tienen discapacidad severa. Entonces, la colina tiene una cuestión importante, una cuestión intrigante, porque se dice, ¿habrá la posibilidad de mejorar la plasticidad cerebral con un nutriente? Y aquí la colina es algo que tiene cosas muy buenas. Es un sustrato para el neurotransmisor acetilcolina. Más acetilcolina aumenta la respuesta de la acetilcolina, y entonces la neurotransmisión puede estar afectada por la suplementación prenatal de colina. También es un componente de la mielina, ya dijimos, ¿no? Es una cosa esencial para la conexión cerebral efectiva, pero también la colina puede producir unas modificaciones epigenéticas. Puede actuar como un donador de metilos para modificaciones epigenéticas de la cromatina. Entonces, puede ser una situación interesante en la cual la colina pueda mejorar la plasticidad cerebral. Hablamos un poquito de los ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados, los LS-PUFA por sus siglas en inglés, componentes importantes de las membranas celulares en cerebro y retina humanas, específicamente DHA y ARA, los cuales se han relacionado con un mejor desarrollo cognitivo, habilidad para solución de problemas, de memoria de reconocimiento, puntajes de atención y también con el desarrollo visual. De tal manera que la EFSA, que es la European Food Safety Authority, ha determinado, más bien ha emitido una opinión científica en la cual recomiendan que lactantes y niños menores de 24 meses deberán ser provistos de una dosis diaria de DHA de 100 miligramos, y niños más grandes de 2 a 18 años deberán recibir una dosis de 250 miligramos al día. Hay ya unas recomendaciones oficiales para la administración de colina y de DHA, que son más globales, la anterior es europea, y aquí podemos ver que, por ejemplo, la colina debe administrarse en 400 miligramos al día en población general adulta, 480 en mujeres embarazadas, 520 en mujeres lactantes, esto por el estimado diario de colina secretada, que es de 120 al día, que da 400 más 120, son esos 520. Niños pequeños de menos de 6 meses deben recibir 120 miligramos y niños más grandes 160. DHA en niños de 6 a 12 meses se recomiendan 100 miligramos al día, y en lactantes más grandes o mujeres embarazadas de 200 a 300 miligramos al día. Hay otro esfingolípido del cual quiero hablarles, que es la esfingomielina. Esfingomielina es un lípido importante en la estructura de las membranas neuronales y en la vaina de mielina. La esfingomielina y la fosfatidilcolina, de hecho, son los fosfolípidos más abundantes entre los lípidos de la leche humana, como podemos ver aquí. Esa es la composición de la leche humana en varones y en mujeres. Y podemos ver, estos son las mujeres, los varones. Podemos ver que en ambos casos los fosfolípidos más abundantes son esfingomielina y fosfatidilcolina. Y pues después de que es ingerida, puede ser sintetizada en novo. Y aquí hay un estudio importante. Se hizo este estudio de la esfingomielina en el desarrollo cerebral y cognitivo, donde tenían diferentes fórmulas infantiles y medían el contenido de esfingomielina. Podemos ver que el producto B es el que tenía el contenido más alto, y esos niños tenían una
tenían un desarrollo en estas escalas de Mullen, donde tenemos el componente, el Early Learning Composite, el coeficiente verbal y el coeficiente no verbal, y podemos ver que el producto B producía algunos efectos notoriamente más altos que los otros, especialmente en la parte no verbal. Entonces, este es un dato interesante a tomar en cuenta. Por supuesto, estamos lejos de tener una respuesta clara, pero parece ser que la esfingomielina tiene un impacto positivo sobre el desarrollo cognitivo en niños sanos. ¿Ok? Ya finalmente, como conclusiones, quiero nada más decir, los primeros años de vida son un periodo de maduración cerebral dinámico y acelerado que tendrá repercusión sobre el resto de la vida, vulnerable de lesiones, pero susceptible de optimización. La mielinización facilita la comunicación entre neuronas, la vuelve rápida, eficiente y sincronizada, y esa conectividad cerebral es esencial para el desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y finalmente, la nutrición temprana es un factor importante y muy modificable que puede influir sobre la mielinización y por lo tanto sobre los resultados cognitivos. Agradezco mucho su atención, agradezco la oportunidad que se me brinda de poder platicar con ustedes y espero que sigamos aprendiendo todos. Dejo mis datos en pantalla y estoy dispuesto a responder dudas si surgen más adelante. Que tengan excelente día.